Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado ya 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como era de prever y venimos pronosticando desde hace por lo menos 2 meses, tienen un punto de eclosión en el tema económico, pero ese tema generalmente árido, que algunos pretenden transformar en ciencias ocultas, de manera que quede en los conciliábulos, ya por sus consecuencias directas sobre la vida del ciudadano común, tiene que ser objeto de la divulgación necesaria. Lo interesante de esto es que las apetencias y el mal manejo de la cosa pública, el mal manejo de la economía, sin el menor sentido de solidaridad con el prójimo, ¿no? Es decir, el asqueroso, repugnante catecismo neoliberal empieza no solo a mostrar las hilachas, empieza a generar contradicciones a escala planetaria, ¿no? Así vemos el drama que está viviendo Grecia y que está muy lejos de haberlo superado, que contagia a Italia, que está un poquitico mejor, pero no volando muy seguro sobre la velocidad de pérdida, que pone las barbas en remojo de España, donde los que protestan ya están otra vez sobre Madrid, y donde en Portugal hay una enorme crisis, pero con relativo silenciador, mientras que Francia y el Reino Unido siguen jugando a hegemonías, cuando en realidad la única que tiene la batuta es Angela Merkel en Alemania. Pero resulta que cruzamos el Atlántico y nos encontramos con que la soi-disant primera economía del mundo, ríanse de eso porque China no la para nadie, ¿no?, tiene en este momento en Washington la papa más caliente de todas. Y esto es un drama que va de costa a costa. Como dicen los viejos zorros de la política, no hay manera de que tomen conciencia o estalle hasta que algún veterano deje de recibir su cheque de la pensión, ¿no? Pero el hecho es que aquí, después de toda la burbuja, después de toda la especulación, después de salvar a la banca en lugar de salvar a los que son víctimas de la banca, el sistema no aguanta más. Es el sistema el que no aguanta más, en Europa y aquí en Estados Unidos, ¿no? Y como les habíamos dicho, presidente Obama, hace 2 meses que lo venimos diciendo, el presidente Obama dijo, necesitamos subir el techo de la deuda, es decir, para seguir empapelando el país, ¿no?, para emitir lo que los tecnócratas llaman dinero inorgánico, sin respaldo. ¿Para qué? Para poder cubrir las necesidades esenciales. En lugar de estar consiguiendo dinero para salvar a la gran banca y a los especuladores inmobiliarios, y el tema de los bonos basuras y las hipotecas. Bueno, la cosa está a punto de caramelo, pero como los republicanos no quieren que Obama sea reelecto, eventualmente reelecto, se han puesto pesados. Y entonces el tema les lleva a olvidar que durante el tristemente célebre gobierno mejor me guardo el adjetivo, George W. Bush, el niñito Bush, aquel a quien Juan Pablo II le dijo, guerra ilegal e inmoral, y quien se atreva a lanzarla deberá rendir cuentas ante Dios y ante la historia. Bueno, después de este energúmeno, a ese sí le subieron el techo de la deuda 7 veces, número significativo, ¿no?, cabalístico. Pero a Obama no le quieren subir el techo de la deuda una sola vez. Entonces, la situación está muy interesante, sobre todo para aquellos que chupan legal o ilegalmente, moral o inmoralmente los dólares y se los mandan a Estados Unidos, ¿no? La cosa está fea. Entonces, las reuniones, los cabildeos, los fines de semana, lo único que aflojan son las corbatas, pero las tensiones siguen allí. Y desde luego, no hay solución a la vista. El Fondo Monetario Internacional advirtió a Estados Unidos que debe resolver su problema con la deuda lo antes posible, oigan bien,
o se arriesga a que la economía de su país sufra un duro golpe. Todos salieron a declarar este fin de semana. Desde el vocero Joe Biden de los republicanos hasta Harry Reid, hasta el secretario del Tesoro, porque ya Bernanke no da la cara. Timothy Geithner dijo, yo tengo esperanza, ¿no?, de que los líderes reconozcan que nos estamos quedando sin tiempo. La necesidad de movernos, de progresar. Esto no es solamente para la Casa Blanca que hay una fecha límite. Y aclaremos de qué se trata, lo que venimos diciendo hace meses. El 2 de agosto, si no se ponen de acuerdo y suben el techo límite de la deuda para seguir empapelando el país, Estados Unidos técnicamente entra en default. Y por más explicaciones que den, como la que estamos viendo aquí, no es nada menos que el secretario del Tesoro, lo que van a encontrar es que la calificación AAA que tiene Estados Unidos se la van a rebajar. Y eso es lo mismo que están haciendo con los países de Europa que no cumplen. Entonces, los grandes protagonistas con ambiciones de ser candidatos a la presidencia son gente como Buckner. Y el presidente Barack Obama y sus líderes demócratas del Congreso reiteraron el fin de semana su oposición a un plano a corto plazo para elevar el techo de la deuda, porque le dicen, sí, te podemos elevar el techo de la deuda, pero a cambio queremos reducción de impuestos, queremos que el Estado no se meta en los negocios, en fin, todo para la empresa, nada para la gente de a pie. Obama se reunió más de una hora el domingo con el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, y el líder de la minoría de su partido en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero el que llevaba la voz cantante hoy era John Boehner este fin de semana, como vocero de la Cámara de Representantes, como el hombre de mayor autoridad ahí, porque ahora los republicanos tienen la mayoría allí. De manera que la Casa Blanca reconoce que la reputación fiscal de Estados Unidos está muy mal. Y han desfilado en los programas de fin de semana todos los personajes que podían tener algo que decir. Beth Daly, el jefe de staff de la Casa Blanca, decía, el Congreso debe pasar esto. Es responsabilidad extender el techo de la deuda. Y el sentido de responsabilidad tiene que llevarnos a que podamos actuar ante los mercados del mundo que están en expectación ante lo que decida Estados Unidos. Y no es cuestión de que gobierne o no quién. Estados Unidos va a entrar en default. The government of America will not default. Nothing else. Would the president sign that? But see, Bob. Bueno, así las cosas. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, tuvo que salir a declarar y dijo, el plan a corto plazo de los republicanos no sirve para arrancar, ni en el Senado ni en la Casa Blanca. Y ciertamente los demócratas están bastante desconformes con esto. Un acuerdo a corto plazo tiene riesgos, más riesgos en la misma dirección y dispararían el default por sí mismos. Un analista del mercado decía hoy que, y es significativo esto, ¿no?, que los cortes sirven para apenas unos meses y no para solucionar el problema en sí mismo. Cierro la cita. Y además quiero decir que los republicanos están más interesados en embarrar al presidente haciendo lo que no es correcto para el país. Luego dijo, todos los republicanos tienen que decir sí. Desafortunadamente, los republicanos que quieren ser candidatos al Congreso manejan sus propios grupos de presión, están yéndose hacia la derecha radical, de manera que están en sintonía con el Tea Party, quieren que los líderes ignoren las necesidades del pueblo, quieren que sus líderes ignoren lo que se hace en la Cámara de Comercio, quieren que ignoren lo que es necesario y mejor para la mayoría, y no les importa cortar el seguro social, los beneficios para los contribuyentes, que han dado, después de haber dado billones para los millonarios y para salvar su bienestar y sus jets corporativos. Nosotros no deberíamos permitir que estos extremistas dirijan el futuro y la dirección de este país. Joe Biden salió al contraataque, representante de la brutal extrema derecha economicista, ¿no? A bipartisan negotiation over the weekend
with our colleagues in the Senate. And as a result of this bipartisan negotiation, Las negociaciones reflejan lo que se ha hecho a nivel bipartidista en el fin de semana con nuestros colegas del Senado. Y como resultado de esta negociación tenemos un plan un poco menos que perfecto, pero asegura que los gastos, el recorte de los gastos, tendrán la posibilidad de crear un límite al endeudamiento y que no habrá mayor aumento de impuestos, de manera que haya un balance, se respeten los principios y el balance permita pasar por la aprobación de la Cámara lo que es necesario en este momento. because it is a common sense plan and will help us avoid default. It's time to get serious about solving America's problems, and I believe our plan is a good step in the right direction. Toda esa gran parábola para decir nuestro plan y no el que pide el presidente es el bueno para el país y ese es el que hay que seguir. Y critica a Obama porque dice que quiere un cheque en blanco. Obama salió a declarar: Debt that unless we act will weaken our economy, cause higher interest rates for families, and force us to scale back things like education and medicine. el Now, folks in Washington presidente like to blame one another for this problem. dice que los republicanos no parecen estar entendiendo la gravedad de la situación, Responsibility to do something about it. que el Congreso de Estados Unidos necesita llegar a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda de 14,3 mil millones de dólares y así impedir que el país caiga en default, una moratoria, el próximo 2 de agosto, cuando el gobierno se quede sin dinero para pagar sus cuentas. Y hasta el momento las negociaciones realmente han fracasado. Differences to do what's right for the country. Los republicanos exigen recortes fortísimos, ¿pero en qué? En los gastos sociales. We'll never get any. El partido de Barack Obama está de acuerdo, pero pide como contrapartida que se aumenten los impuestos para los más ricos, que son obviamente los que tienen mayor capacidad de apoyar económicamente siempre en las elecciones a los republicanos. Cuts, I Una condición que los republicanos no quieren aceptar, y ello explica el desacuerdo en el que se encuentran. Están totalmente paralizados y congelados. serious budget cuts, but it's not Los demócratas y republicanos lograrán llegar a un acuerdo antes de la fecha límite, we ask the biggest probablemente. corporations to pay Pero their fair los republicanos share van a of tener que taxes. romper con un juramento del pasado. ¿Qué juramento? Bueno, ellos se han Oil companies, corporate juramentado entre sí diciendo que no van a permitir que aumenten los impuestos, sobre todo a los que tienen más dinero, porque dicen que ellos son los empresarios los que mueven la economía del país. and their secretaries. Es realmente una prueba de dos ideologías, a cual peor, porque ninguna de las dos funciona. Y el 2 de agosto entran en default. Técnicamente ya están en default. Serious cuts balanced by some new revenues.